medievales, un programa realizado por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Doctor Soto, el mundo en el que nos movemos en la actualidad tiene muchas manifestaciones del medioevo, tanto en la forma de vivir, en todos estos nuevos bestiarios que van apareciendo, pero hay algo que es muy importante, y es que en el mundo de la política, en lugar de avanzar, volvemos a técnicas medievales políticas. ¿Por qué no hablamos un momento sobre...? Ya. Siempre hemos dicho que uno no puede establecer identidades entre los momentos históricos, pero sí analogías. Al fin y al cabo, pues, la historia nunca se repite, pero lo que hemos dicho en otras oportunidades, el presente, si bien es irreductible al pasado, es inexplicable sin el pasado, y eso puede, pues, hacer factible este tipo de reflexiones sobre analogías políticas entre el mundo medieval y el mundo contemporáneo. Tal vez la primera es el problema de las hegemonías. En el mundo medieval fue muy discutido el problema de las hegemonías en términos políticos, entre el papado, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y los reyes ya de Inglaterra, ya de Francia. Y en ese contexto, si se puede decir así, el mundo medieval vivió en torno a establecer centros de poder que le dieran sentido al ejercicio de ese poder en toda Europa, y después, cuando hubo los descubrimientos, en lo descubierto por Europa. Yo creo que hoy también vivimos ese mundo de las hegemonías. Hay, dijéramos, papados, hay imperios, hay reyes, hay teorías políticas que hablan incluso de un modelo político para efectos de establecer las relaciones económicas, sociales, culturales y las mismas relaciones políticas. Y para nadie es desconocido hoy, por ejemplo, el papel que los Estados Unidos juegan en términos de imperio, que pretenden una u otra forma, por ejemplo, erigir la democracia liberal como el paradigma fuera del cual, dijéramos así, no hay salvación. Lo mismo que en el mundo medieval, fuera del cristianismo no hay salvación, y si no es por la unidad que impone el papado en términos, dijéramos, económicos, políticos, sociales y culturales, Europa va a perder, dijéramos, su liderazgo. La cultura europea va a ser, dijéramos, desmenuzada por otros poderes que en ese momento se les llamaba infieles, o se les llamaba, pues, los sellos. Entonces nosotros, los europeos, con base en el Papa o con base en las alianzas que el papado establecía, hablaban de los otros como los infieles frente al nosotros, que era el paradigma que había que seguir. En ese contexto hoy todavía hablamos del nosotros y del ellos. Nosotros, la civilización occidental, que debe ser defendida de ellos, a los cuales, pues, se les ha dado incluso un nombre, no de infieles, pero sí de otro nombre, por ejemplo, terroristas o alguna otra hoy en día. Entonces, en ese contexto, yo creo que una de las analogías, o pues dentro de las muchas que podemos establecer en esta conversación, quizá la más, pues, significativa es el problema de las hegemonías y el problema del nosotros y del ellos. ¿Cuál es la raíz de hegemonía? Hegemonía, pues, en griego hegemós es el principal, el fundamental, el paradigma, el modelo, y en ese contexto, dijéramos, hegemónicamente en filosofía, por ejemplo, los estoicos emplean, pues, no en términos políticos, pero ejercer una hegemonía sobre uno mismo es ejercer un control sobre uno mismo. Cuando eso ya se aplica políticamente, es
quien tiene el poder, digamos, hegemónico, controla el universo. Y eso hoy lo estamos viendo más para efectos pues del gobierno de sí mismo, es el modelo del nosotros y el modelo del ellos. A ver, cuando nosotros visualizamos la Edad Media encontramos dos figuras políticas muy importantes. El señor feudal, que realmente es casi que un pequeño rey, sí, que unido a un rey principal pues logra cierto tipo de cometidos. Y nos encontramos con los directores de las invasiones a otros lugares que se van convirtiendo como, por decir algo, Ricardo Corazón de León, sí, en emperadores occidentales. ¿Por qué no aclaramos primero qué es un señor feudal y en qué consiste ese feudo? Ya, a ver, el feudalismo, en términos políticos, no vamos a hablar en términos económicos, ya lo hemos hecho en programas, las tenencias, las corveas, las fidelidades, etcétera, etcétera. Pero en términos políticos, el feudalismo se caracteriza paradójicamente porque cada señor feudal es amo y dueño en su feudo. En ese sentido, el feudalismo es la fragmentación política del poder, hasta tal punto que feudalmente se puede decir que el rey manda o nadie le obedece, porque cada señor feudal impone sus reglas de juego, impone sus leyes, impone sus impuestos. No hay en ese contexto, por ejemplo, una moneda común, no hay en ese contexto alguien que como punto de referencia, a pesar de las hegemonías, que obviamente las hegemonías también tienen que ver con esto, cómo someter a los señores feudales, cómo someter a los reyes, cómo someter a ese pequeño feudo que en una u otra forma, por esa fragmentación política del poder, hace que en ese territorio esa hegemonía que pretende el papado, o esa hegemonía que pretende el emperador, o esa hegemonía que pretende el rey de Francia, no tenga ahí sentido. Entonces, siempre el lío del feudalismo fue la pelea por unificar los distintos feudos en un reino. Eso comienza solo en el siglo XIV, pero también la fragmentación política del poder es o está atada al régimen político feudal. Yo creo que esa es otra analogía. Si la primera nos llevaba a las hegemonías y al juego del nosotros ellos, la segunda hoy nos lleva, a pesar de las hegemonías, vivimos también una fragmentación política del poder. Bueno, y aquí en Colombia, para hacer la analogía, ni se diga. Pues ya todos saben cuáles son los señores feudales, claro, que ponen sus reglas de juego en sus territorios, y en ese sentido el Estado manda, o mejor, el gobierno manda, pero poco le obedece. A ver, pero se me ocurre algo, doctor Soto, y es, si miramos los estados federados de países como los Estados Unidos, Brasil, Alemania, cada estado federado sería un pequeño feudo también, o sea que el modelo sigue vigente. Claro. La diferencia es que en el federalismo, por lo menos, hay unos puntos de referencia comunes. Es la Constitución Federal, en el caso de los Estados Unidos, o, pues como mencionas, el caso de Alemania o de Brasil. Estrictamente hablando, en el feudalismo, eso es lo que pretende el papado, una constitución, entre comillas, común en medio de esos pequeños feudos, que serían algo así como estados, pero no federados, porque ellos sí reivindican la autonomía, la autonomía absoluta. Pero el problema que hoy estamos viviendo de las autonomías, y eso usted lo puede ver en España, eso usted lo puede ver en la desintegración de Yugoslavia, en Rusia sí que se está pues viendo ese lío. Era un poco las autonomías del señor feudal, que no quería que el rey se le metiera, o que no quería que el papado se le metiera en términos hegemónicos. Cuando en el siglo XIV el rey de Francia
por un proceso que había iniciado por allá en el siglo XII, la familia de los Capeto logra unificarse, entonces aparece el reino de Francia y los señores feudales quedan reducidos a cortesanos, pero es un proceso muy, muy lento. Lo mismo sucede en España, son los reyes católicos los que logran unificar los distintos reinos de la península. Lo mismo sucede en Inglaterra, recuerden la guerra de las dos rosas. Entonces, en ese contexto, el feudalismo como fragmentación política de los poderes reivindica la autonomía. Y esa es una analogía que podemos establecer hoy frente, dijéramos, a las reivindicaciones de las autonomías frente a un poder central. También la autonomía está presente en aquellos estados federales. Lo que pasa es que ahí la federación sí tiene unos puntos comunes y unos puntos de autonomía, cosa que no sucedía en las autonomías feudales, en donde el señor feudal ponía sus reglas de juego, y por eso siempre el enfrentamiento entre la realeza y la nobleza, o entre los señores feudales por extender sus dominios y hacer al otro un vasallo del propio feudo. Ese es el juego político en ese contexto, pues por decir alguna analogía, el movimiento autónomo de la ETA en España es el movimiento autónomo del señor feudal llamado conde, por ejemplo, de Tolosa, que llegó un momento en que tenía más poder que el rey de Francia en términos militares, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales e incluso en términos culturales para efectos de arte o para efectos de universidades o para efectos de monasterios, etcétera, etcétera. Entonces, hay señores feudales que en el feudalismo son políticamente más significativos que el mismo rey. Por ejemplo, el reino de Francia en el siglo XII era prácticamente un huevito en lo que después era el reino de Francia. En cambio uno veía el ducado de Bretaña o el ducado de Flandes o el ducado de Borgoña o el ducado, no recuerdo si era condado. Esos son unas extensiones inmensas en donde el rey manda, pero nadie le obedece, como las autonomías pues que hoy pretendemos. Claro. Y hoy pues hay señores de la guerra que controlan territorios, controlan armas, controlan ejércitos, controlan impuestos. Entonces podemos decir que hay países donde el gobierno manda, pero nadie le obedece, como ocurría en el mundo medieval. Ahora, dentro de los poderes políticos que tenía ese señor feudal, habían unos poderes muy claros, que era el derecho de pernada. Sí. Que, a ver, ¿en qué consistía realmente ese derecho de pernada? Bueno, ha habido mucha discusión hoy entre los historiadores si efectivamente existió o no el derecho de pernada. Lo cierto del caso es que la expresión latina es jus prime noctis, el derecho de la primera noche, que vulgarmente se conoce con esa terminología, derecho de pernada. Estrictamente, y uno lo puede ver, quienes no han leído el libro de Corazón Valiente, pero quienes han visto la realización cinematográfica, aparece el derecho de pernada por parte del señor feudal frente a los campesinos, frente a los siervos. Cuando en un feudo una sierva y un siervo iban a contraer matrimonio, la primera noche, y el señor tenía ese derecho, debía pasarla la sierva con el señor feudal, que era quien la desfloraba. Si el señor feudal no efectuaba esa operación, el siervo debía indemnizarlo o con trabajo en sus tierras o en especies, pues en alimentos. O después, cuando ya comienza a circular la moneda, sobre todo ya con el renacimiento urbano y comercial, en dinero contante y sonante. Entonces el derecho de pernada, vulgarmente hablando, es a la sierva que se espose o que se case, la desflora el señor feudal. Ahora, algunos autores dicen que con este derecho de pernada se buscaba era crear la duda de quién era el primogénito, si era del señor feudal o era del siervo.
y a partir de ahí ese muchacho nunca sabía quién era su papá y quedaba la duda de si soy hijo del señor feudal a lo mejor tengo unos derechos y a partir de ahí seré fiel al señor feudal. Claro, eso también tenía esa connotación política. Entre comillas, quizá lo más complicado para el señor feudal era, primero, mantener a raya sus vasallos, es decir, sus nobles. Y en segundo lugar, mantener también a raya sus siervos para efectos del trabajo. Entonces los siervos le hacen rentable la tierra y los vasallos conforman sus ejércitos y posibilitan, gracias a las actividades bélico-militares, pues por una parte la defensa del feudo, pero por otra parte cuando hay guerras extender sus feudos. Entonces en ese sentido el derecho de pernada también tenía esa connotación, no solo política en términos de yo soy el señor en este feudo, incluso en términos del ejercicio de la sexualidad, sino que también si el, entre comillas, primogénito del siervo podía perfectamente por cotidianidad ser asimilado al primogénito del señor feudal, eso creaba, primero, vínculos de dependencia y segundo, también rivalidades. Entonces, claro, era una, si se puede decir, un arma de doble filo. El primogénito del siervo frente al primogénito, entre comillas, legítimo del señor feudal, podían instaurar alianzas, podían instaurar rivalidades o podían instaurar en medio, dijéramos, de esas alianzas posibilidades económicas, políticas, sociales y culturales. Vulgarmente hablando, los derechos feudales siempre fueron pensados para que el señor feudal conservara ese señorío feudal respecto a los vasallos, es decir, a nobles de menos rango, y respecto a los siervos para efectos de la rentabilidad de las tierras. Entonces, claro, ser primogénito en manos de la sierva o ser primogénito en manos, dijéramos, de la dama del señor, era importante en uno y otro sentido. Entonces de ahí venían alianzas. Recuerden que en el mundo medieval el matrimonio era una acción política, a pesar de toda la jeringonza que hacía el eclesiástico, que se casaran por amor, que respetaran el matrimonio como sacramento. Esos eran alianzas políticas. Hoy ve uno todavía que la reina de Grecia es disque reina de ¿qué? De Dinamarca o de España o de yo no sé de dónde. Entonces eso eran alianzas políticas. Ahora hay una leyenda celta que es la del rey Arturo, donde se plantea en la leyenda la mesa redonda, o sea, la reunión de señores feudales en torno al rey Arturo, y después va a aparecer esa misma mesa en Francia. Sí. La pregunta es sobre qué pactaban esos señores feudales. Bueno, en la leyenda del rey Arturo, independiente, dijéramos, de sus connotaciones ficticias o históricas, lo cierto del caso es que el ciclo del rey Arturo genera varias cosas políticas. En primer lugar, en la leyenda del rey Arturo, el rey es un primus inter pares, a diferencia, dijéramos, del feudalismo estrictamente político, donde el rey mandaba, pero nadie le obedecía. En la leyenda del rey Arturo, el hecho de que el rey fuera simple y llanamente primus inter pares garantizaba que en el ejercicio mismo de la mesa redonda, sus vasallos respecto al rey funcionaran, si se puede decir así, como iguales frente a un primero que lo único que tenía de primacía era ponerlos a operar conjuntamente. Muy complicado, porque yo creo que tras la leyenda del rey Arturo, en última instancia, lo que históricamente está sucediendo era que ningún señor feudal aceptaba de buenas ganas ser vasallo de otro señor feudal o de otro rey por la fragmentación política del poder. Entonces yo creo que tras la leyenda, el primus inter pares, y reunirse como caballeros en rangos de igualdad, en términos de la circularidad, con el simbolismo que eso significa, era porque el problema del feudalismo y de los reyes era controlar a los
vasallos. Los vasallos, Uno claro. lo ve también en el Mio Cid, en el Mio Cid, cuando el Mio Cid de alguna manera recrimina al rey por la muerte del primogénito Sancho, pues el rey no se va a quedar callado y ve que de alguna manera hay una violación de ese primus inter pares, entonces lo expulsa del reino. Segundo elemento dentro de la leyenda del rey Arturo, que también es muy complicado, es que Lancelot se enamora de Ginebra. Entonces viene el problema, dijéramos, del amor cortesano, que siempre es adúltero. ¿Y por qué el adulterio? Porque es de nuevo lo mismo. ¿Cómo controlar al vasallo? Ofreciéndole la señora, pues es de ese tamaño, es de ese tamaño. Y eso no es de la Edad Media, eso también hoy sucede entre los políticos y entre nosotros los humanos. ¿Cómo controlar a aquel que de alguna manera puede ser mi enemigo? A través de estrategias sexuales, exacto, amatorias. Incluso en una interpretación que a mí siempre, pues sí, como dicen en Italia, se non è vera, è ben trovata, si no es verdadera, está muy bien traída. Jordi V dice, independiente de lo que hemos dicho de las estrategias sexuales, o sea, Lancelot en adulterio con Ginebra era la manera como Arturo controlaba a Lancelot. Pero dice Jordi V que es que el amor cortesano es homosexual. Entonces, que en ese sentido, la mejor manera de esconder el amor entre Arturo y Lancelot era el anzuelo de la mujer de Ginebra. Entonces también hay otra, independiente de que uno comparta o no la tesis de Diví, me parece muy ingeniosa. El amor cortesano es homosexual. En un mundo donde la sexualidad está manejada solo y nada más desde el matrimonio o el celibato, la homosexualidad, pues si todavía hoy tenemos líos para efectos de manejar la sexualidad, y no solo en Occidente, en Oriente y en la Luna y en toda parte, y a pesar de los movimientos pues pro homosexualidad, eso sigue todavía en términos del ellos frente a nosotros muy claro, complicado. Entonces, claro, otra manera de esconder y de atar al señor feudal con el rey era el anzuelo de la dama. Que se ve mucho en la Edad Media y todavía en el siglo XVI y XVII en España con los validos. Claro. Los validos cumplían esas tareas. Los validos cumplían esas tareas, lo que pasa era que se enmascaraban en juegos políticos, pero en realidad valido es el preferido. Pues claro. si uno traduce valido, en realidad es el preferido. Exacto. Que obviamente todavía uno lo emplea, incluso con connotaciones un poco, entre comillas, escondidas, usted es el preferido, etcétera, etcétera. Pues bien, los validos eran una manera de amor cortesano, y atándonos, dijéramos, a la ingeniosa propuesta de Duby, pues también era una manera de enmascarar el amor cortesano en términos de homosexualidad. Están presentando En Diálogo con los Medievales. Ahora, cuando nosotros hablamos de los señores feudales y hablamos de los reinos que se van conformando, las fronteras que establecían esos señores feudales eran parecidas a las fronteras que establecían los romanos. Eran conquistas, lo que algún programa decíamos. Usted se acostaba hoy en Europa, entre comillas, territorio de lo que es hoy Francia, y con seguridad al otro día las fronteras habían cambiado, o porque los señores feudales habían violado los pactos, o porque el rey, enfrentándose a la nobleza, había conquistado determinados feudos para ensanchar, dijéramos, el reino, o porque invasiones de distintos tamaños, pues no solo las invasiones, dijéramos, árabes, sino también a partir del siglo, sobre todo 11 y 12, vienen los normandos, pues lo que hemos llamado vikingos, etcétera, etcétera, que eso va también a alterar los reinos feudales.
sobre todo el Reino de Francia. El Reino de Francia es muy afectado por las invasiones normandas, y Guillermo el Conquistador es en realidad un normando que no solo dijéramos consolida su poder en Francia, sino que después consolida su poder en Inglaterra, hasta tal punto que todavía el escudo de Inglaterra dice en francés el rey y Dios. Entonces en ese conquisto se dice en francés todavía. Entonces esa rivalidad política, esa fragmentación política del poder hacía que el mapa político de Europa variara de un día a otro, que es otra analogía que podemos establecer hoy con nosotros. Usted se levanta hoy y el mapa político que dejó, dijéramos, entre comillas, cuando se acuesta puede variar totalmente al levantarse. Ahora, cuando dentro del territorio de un señor feudal, pues habían monasterios, habían pequeñas ciudades, habían universidades. Cuando aparecen hombres como los templarios que nacen en los monasterios, sí, comienza a ser una rebelión del monasterio contra el señor feudal. A ver, siempre, pues el monasterio es un feudo. El monasterio es un feudo, entonces esos feudos eclesiásticos incluso muchas veces se enfrentaron políticamente entre sí por el poderío de un monasterio respecto a otro. Por ejemplo, el Cister fue un enfrentamiento, entre comillas, teológico frente a la manera como Cluny vivía el benedictismo, pero en realidad el Cister lo que no aceptaba era que Cluny y su expansión económica, política, social y cultural por toda Europa, pues fuera, dijéramos, el punto de referencia del papado. Cuando el Cister, sobre todo con Bernardo de Claraval, se vuelve el consejero del papado, desplaza a Cluny de ser el consejero del papado. Entonces también entre ellos, como hoy, hubo rivalidades. ¿Quién es el consejero del presidente? ¿Quién es el consejero de este o aquel? Bueno, pero por otra parte, ¿qué pasa con los templarios? Los templarios aparecen con las cruzadas. O sea, los templarios, estrictamente hablando, no son un fenómeno creado por los feudos ni por los monasterios. Es un fenómeno atado a las cruzadas, y específicamente a partir de la Segunda Cruzada tienen en Bernardo de Claraval quien les da los estatutos y quien les hace las loas. Entonces, los templarios están atados más que al feudo o al monasterio a un hecho histórico, las cruzadas. Pero Bernardo de Claraval tiene la gran genialidad, al fin y al cabo ya el Cister, al cual movimiento benedictino pertenecía Bernardo, ya era el consejero del Papa, había desplazado a Cluny. Entonces Bernardo de Claraval sabe lo que es estar atado al Papa y no a un señor feudal o a un abad específico. Entonces los templarios quedan vinculados al Papa y no a un monasterio o a un señor feudal. Entonces el templario, a pesar de ser creado por un cisterciense como Bernardo de Claraval, que ya es el consejero papal, sabe que atar los templarios al Papa los defiende de toda intención, dijéramos, de un señor feudal o de un abad específicos para efectos de utilizarlos en función de su monasterio o en función de su feudo. Mejor dicho, Bernardo de Claraval crea, si se puede decir así, con los templarios algo parecido a que son los ejércitos de la ONU hoy. Lo que pasa es que los templarios eran más efectivos que la ONU hoy, porque, pues lo hemos dicho varias veces, en primer lugar eran excelentes guerreros. En segundo lugar eran monjes y por lo tanto tenían, aunque no fueran sacerdotes, tenían votos de pobreza, castidad y obediencia. En tercer lugar, sus refugios militares eran a la vez monasterios y por lo tanto vivían en una disciplina permanente, hasta tal punto, lo comentábamos tal vez en algún programa, que Saladino en sus retratos biográficos, dicen sus biógrafos que Saladino decía, es que mientras nosotros tengamos que enfrentar
a cruzados como los templarios, la guerra entre el mundo islámico y el mundo europeo va a ser permanente. A mí no me da miedo Ricardo Corazón de León, a mí no me da miedo Balduino, a mí no me dan miedo los francos, los ingleses o los alemanes. Con esos laicos, primero, son muy malos guerreros aunque estén muy bien formados. Segundo, a diferencia del templario, el templario va a la guerra y a matar o a morir. El laico no va a la guerra a matar o morir, va a la guerra a matar para no morir y así extender sus botines, claro, y a saquear, cosa que no ocurría en teoría con el templario. Por el templario no había que pagar rescate, entonces templario prisionero, olvídese, señor Saladino, por él no pagan rescate, entonces se le vuelve a usted un problema a ese prisionero. Entonces los templarios sí en realidad conforman un ejército, dijéramos, de tal importancia que Felipe el Hermoso a comienzos del siglo XIV ve, pero es que es lo que me está de alguna manera imposibilitando a mí gobernar el reino, que ya he unificado, ya he reducido a los señores feudales a ser caballeros cortesanos, pues es el poderío económico, militar, bélico, financiero de los templarios, y claro, les hacen un proceso por herejía, una cosa muy medieval. Los tildan pues de homosexuales, de un mundo de cosas, que aliados con el demonio, y el último gran maestre de los templarios, Molé, muere, dijéramos, en la hoguera, 1314 o 1317, y todas las finanzas de los templarios van a dar al rey de Francia, de modo que en el siglo XIV Francia es la potencia europea. Ha logrado primero, con Felipe el Hermoso, abofetear en manos, dijéramos, a través de su secretario, nada menos ni nada más que a Bonifacio VIII, que se creía pues no vicario de Cristo en la tierra, ni representante de Dios en la tierra, el Señor del universo, el Papa. En Anañi lo bofetean. En segundo lugar, logra trasladar el papado a Aviñón. Entonces, claro, el único impedimento que tenía el rey de Francia para hacer lo que hablábamos ahora, hegemónico en Europa, era el poder de los templarios. Entonces, claro, hay que anular y aniquilar a los templarios. De ahí han surgido muchos cuentos, pues que muchos templarios van a dar a España, y que incluso que las cruces con que llegan las carabelas acá de Colón son templarias, y que los mapas de los templarios fueron utilizados por Colón. Bueno, eso pues sobre eso se ha especulado mucho, pero el poder de los templarios era universal. Ahora, como los templarios se convierten en una especie de gente con unos conocimientos muy profundos, la gente o muchos autores han considerado de que el mundo templario tenía más de esotérico que de otra cosa. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Sobre eso se ha especulado mucho, y uno encuentra muchos escritos. Yo a veces los leo pues porque de todas maneras cualquier información a uno le sirve, pero en realidad si uno lee los estatutos de los templarios, si uno lee la loa que hace Bernardo de Claraval, si uno lee las actas de los procesos, nos han quedado las actas de los procesos contra los templarios en Francia. Hay un libro muy interesante porque reproduce esas actas, el fin de los templarios. Uno obviamente deje de lado el esoterismo. Los templarios simple y llanamente eran un ejército de excelentes soldados que vivían monacalmente, con la única, dijéramos, posibilidad de vencer o morir en función de la cristiandad, con unas estrategias bélico-militares excelentes, con unos conocimientos culturales excelentes. Al fin y al cabo la guerra lleva a aprender idiomas, entonces los templarios perfectamente aprendieron árabe, los templarios perfectamente aprendieron a través, dijéramos, de la cultura árabe muchas cosas que no teníamos en Occidente. Pero claro, comenzó, dijéramos, que los símbolos templarios, que el Bajomet, que esto, que lo otro, que los capiteles de las iglesias templarias eran de alguna manera unos significados oscuros que solo los sabían interpretar ellos mismos, los
los vitrales, incluso ahora con el Código Da Vinci se ha descubierto, pues, entre comillas, una iglesia templaria allá en Inglaterra, etcétera, etcétera. Yo creo que son elementos, claro, en torno a una organización tan extraordinariamente significativa, económica, política, social y cultural, comienzan a correr líos que son homosexuales, que adoran al diablo, toda la mitología para de alguna manera, dijéramos, entre comillas, despreciarlos y de alguna manera mermarles el poder que universalmente habían acaparado, y como dependían del papado, nadie los podía tocar. Lo primero que hizo Felipe el Hermoso fue decirle al Papa: condénalos por hereje, y yo los ejecuto civilmente. Entonces, cuando el Papa Clemente V, ya trasladado a Aviñón, permite el proceso contra los templarios, era porque ya de alguna manera Felipe el Hermoso tenía la batalla contra ellos ganada. A ver, doctor Soto, en el mundo del medioevo hay una figura política muy importante que es Carlomagno. Carlomagno prácticamente es el primero que crea el sentido de nación, si pudiéramos hablar de ese término. ¿Cuál es el papel que cumple este hombre que no sabe leer, que no es muy ilustrado, pero que tiene una posición en la historia muy fuerte y todavía nos referimos a él? Ahora, dijéramos, entre comillas, la genialidad del colectivo Carlomagno era volver al viejo imperio romano. O sea, ese imperio romano, por lo menos el de Occidente, porque el de Oriente ya sabemos que sigue todavía vivo en época de Carlomagno, era volver al viejo imperio romano, pero con una cosa que para Carlomagno va a ser fundamental: la alianza entre el emperador y el papado. De ahí que Carlomagno, en forma, dijéramos, simbólica, pero también política, se haga coronar en la noche del 25 de diciembre del año 800 por parte del Papa, y se vaya a establecer la célebre categoría Traslatio Imperi. Cuando a Carlomagno lo coronan emperador de Occidente, Occidente dice: Carlomagno es la continuación, sin ruptura, a pesar de los reinos romanos germánicos, del imperio romano de Occidente. Carlomagno entonces es, como emperador de Occidente, la continuidad, gracias al papado, que legitima esa continuidad con la coronación. Obviamente que en Oriente se burlan. Los emperadores de Oriente le dicen a Carlomagno cuál traslación del imperio y cuál papado. Entonces Carlomagno intenta casarse con una hija del emperador de Bizancio. Eso no se realiza porque, claro, la efectividad política y bélico-militar de Carlomagno fue excelente. Logró, dijéramos, prácticamente volver a lo que eran las fronteras del viejo imperio romano de Occidente, menos España, que estuvo en manos, pues, de los españoles, de los musulmanes, perdón. Ustedes ya hemos hablado de la canción de Rolando. En realidad quienes derrotan a Carlomagno son los vascos, y no claro, son los árabes, pero pues la canción invierte el lío histórico para efectos de consolidar esa Traslatio Imperi en manos de Carlomagno. Entonces Carlomagno reivindica la figura del imperio, de nuevo las hegemonías con que comenzábamos el programa, e instaura las célebres marcas. Y ahí vienen los marqueses: la marca de España para, dijéramos, defender las conquistas hechas de todos los musulmanes, la marca de lo que es hoy Hungría, Panonia, para defenderlo de todos esos, entre comillas, ellos que pueden de alguna manera debilitar lo conquistado por Carlomagno, la marca ya en Alemania, sobre todo sobre el Rin, para defenderlo de lo que después será fundamental, las invasiones normandas, vikingas, etcétera, etcétera. Carlomagno si no va a Inglaterra. Inglaterra es muy peculiar en toda la historia de la humanidad, siempre ha sido una isla, para efectos económicos, para efectos políticos, para efectos sociales, para efectos culturales, para la moneda, para las medidas,
para la hablada del inglés. Bueno, es una historia insular en todo sentido, incluso hasta para la visa hoy no vale la visa de la Comunidad Europea, tiene que pedirla uno. Bueno, entonces claro, ese canal de la Mancha que hoy apenas se logró, entre comillas, cruzar con ese túnel entre Francia e Inglaterra, pues yo no sé si a los ingleses les gustó mucho o no, o a los franceses les gustó mucho o no, pero bueno, lo cierto del caso es que Carlomagno sí unifica España, pero Europa. Lo que tú dices es cierto. Después de la muerte de Carlomagno, el imperio se divide entre sus hijos, entonces aparecen las primeras bosquejadas, o los primeros bosquejos, mejor, de lo que hoy usted y yo entendemos por nación. Se perfila Francia, se perfila Alemania, se perfila Italia como una posibilidad de ser unificada. Lo que pasa es que, claro, las unificaciones después de la división del imperio agitan el lío entre los señores feudales. Desaparecido el emperador con toda su hegemonía política, los hijos quieren, entre comillas, mandar en el territorio que les corresponde por heredad, y los señores feudales en el imperio carolingio eran missi dominici, enviados del señor. Entonces Carlomagno les daba tierras siempre y cuando legitimaba ese poderío de ellos por ser enviados del señor. Entonces, claro, muerto el emperador, viendo la división y guerras que se instauraron entre sus hijos, los señores feudales, los missi dominici del imperio, aprovechan la coyuntura para fragmentar políticamente el poder. Entonces viene ese lío. Los hijos quieren de alguna manera instaurar un reino, pero los señores feudales, los missi dominici del imperio carolingio, le dicen a los hijos: ustedes mandan, pero aquí ya nadie obedece. Y obviamente el prestigio de Carlomagno como emperador, pues eso debía de alguna manera funcionar en términos de imaginario. Entonces se imagina esa coronación del 25 de diciembre del año 800. Ahora, a lo largo de esta conversación hemos dicho de que el rey ordena pero no es obedecido. La pregunta es, ¿cómo se sostiene el rey? ¿Cómo logra sostenerse dentro de esa posición? Bueno, fundamentalmente hay dos elementos de sostenibilidad del rey. El primero, lo que usted y yo hoy llamamos tributos, llamémoslo impuestos. El rey establece una serie de impuestos que no solo, dijéramos, agitan a sus vasallos feudales, sino también aquel territorio que, si bien está controlado por señores feudales, él pretende ser el reino. Entonces, los tributos y la manera, dijéramos, de hacerse a los tributos es una de las grandes dificultades del rey, pero una de las grandes ventajas del rey. Yo creo que la fortaleza todavía hoy de un Estado, para continuar con las analogías, es su capacidad de reclutar, pues si se puede decir así, sí, impuestos. Sí, claro. El poder de un Estado todavía se puede ver en la manera como los impuestos operan, y eso es clarísimo, incluso entre nosotros. Segundo elemento, las alianzas. Y ahí venía el factor de los matrimonios. Entonces el rey casi siempre casaba a su primogénito con yo no sé quién, a su segunda con yo no sé quién, y cuando de alguna manera ya tenía casados todos esos, para efectos incluso religiosos, pues alguno de sus hijos o de sus hijas las hacía abad o abadesa de algún monasterio. Entonces las alianzas eran fundamentales para efectos que el rey, si bien mandaba pero nadie le obedecía, pues llegó un momento en que manda y le obedecen por todas esas estrategias que, si bien eran muy débiles, sin embargo eran estrategias que muchas veces funcionaban. Casar un primogénito con la primogénita de otro rey, o casar el primogénito con el primogénito del gran conde de Bretaña, era de alguna manera ya decirle al conde de Bretaña: pues yo ya me metí en su condado por vía familiar.
Entonces, las alianzas fueron fundamentales. Lo mismo de hoy, otra analogía. Pues por decir alguna cosa, Estados Unidos no invadió solo a Irak, tuvo que hacer de alguna manera alianzas estratégicas y hizo LUC, como se dice, o como se diga, lobby, para efectos de que Francia, de que Alemania, de este y que lo otro. Lo mismo de hoy, es que esas alianzas eran estratégicas para efectos del rey. La alianza se hacía a través de hijos e hijas, o la alianza se hacía a través de matrimonios, o la alianza se hacía a través, dijéramos, de vasallaje en términos de fidelidad, y eso obviamente llevó después a la constitución de los reinos nacionales, donde comienza propiamente la historia de los estados-nación. La guerra de los 100 años es entre ingleses y franceses. Sí, claro. Ya está consolidado el reino de Francia y el reino de Inglaterra. Ahora, en ese momento, ¿las universidades cumplían algún papel político? Fundamental. El profesor Alain de Libera dice que al lado del poder feudal y al lado del poder eclesiástico aparece en los siglos II y III un nuevo poder, el poder del intelectual. El poder del intelectual tiene entonces tres funciones. Uno, reproducir y producir los saberes. Es todavía lo que hoy hacemos en términos de docencia, investigación y extensión. Pero además de producir y reproducir los saberes, el señor feudal o el rey o el papa o el obispo se dieron cuenta que tener a su favor al intelectual como el nuevo poder era fundamental. Entonces los papas crean universidades, los reyes crean universidades, los señores feudales crean universidades, los comerciantes crean universidades, las ciudades crean universidades, porque claro, el poder del intelectual no solo produce y reproduce los saberes, a través de esos saberes se implican efectos económicos, políticos, sociales y culturales, o sea, juegos de verdad, pero también juegos de poder fundamentales. Entonces, uno puede estudiar la fundación de las universidades y preguntarse a quién está sirviendo esto, y entonces uno en los estatutos ve, si esta universidad es papal, París es papal, París es papal. En cambio, Salamanca es del reino de León y Castilla. Entonces, prácticamente la Universidad de Salamanca en un primer momento solo servía a los intereses del reino de León y Castilla, de modo que los títulos de la Universidad de Salamanca no eran universales por no estar atados al papado. Por eso después toda universidad que quiera ser universal pide la aprobación del papado para efectos de que todo el mundo pueda enseñar en toda la cristiandad. Entonces, claro, la universidad cuando nace es un poder, y a ese poder o hay que controlarlo o hay que ponerlo en función de mis intereses feudales o reales o papales o pontificios o las ciudades también crean sus propias universidades. Claro. Ahora, dentro de ese mundo político de la Edad Media hay una balada, que es la balada de Robin Hood, que después se va a volver novela en el siglo XVIII. Sí. A ver, esta metáfora de Robin Hood, a alguien que ha perdido su trono, la recuperación del trono, esas luchas después de las cruzadas, ¿son más parte de la ficción o realmente sí sucedió? Yo creo que en toda ficción hay archivo, por lo que hemos hablado alguna vez. La literatura, a la vez que ficción es archivo. Entonces, tras la ficción, archivo de Robin Hood, está el lío del poder y el lío de los enfrentamientos para efectos de la legitimidad, entre comillas, del poder. Por otra parte, siempre están las utopías. Yo creo que ninguna sociedad ha funcionado sin utopías. Incluso muchas de las utopías se hacen, por ejemplo, al interior de la universidad. O sea, la universidad también cumple el papel de formularle utopías dijéramos, a los señores, a los papas, etcétera, etcétera. Entonces, Robin Hood también cumple un papel utópico fundamental en todas las sociedades, independiente que se realice o no, tiene también ese archivo de cómo una sociedad no puede existir sin utopías.
Y por otra parte, lo más interesante en la ficción, en términos de archivo de Robin Hood, pues es, dijéramos, el contestatario, es el rebelde, es el que de alguna manera lucha por los desplazados, es el que de alguna manera lucha por los oprimidos del poder, por los aplastados del poder. Entonces está siempre tras la utopía, tras, dijéramos, las rivalidades políticas, está el otro aspecto que para el mundo medieval debería ser fascinante, de cómo hay alguien que habla por los que no tienen voz y alguien que lucha por los que no tienen poder y están aplastados por el poder. Entonces, en ese contexto, Robin Hood siempre es ese, dijéramos, utópico que llevamos dentro, y siempre es ese rebelde que todos llevamos dentro frente a los ruidos de verdad y de poder, en términos medievales o en términos modernos. Hoy también hay Robin, pues para seguir con las analogías, claro. Tenemos mucho Robin Hoods, incluso dentro de nosotros no faltó quien comparara a X señor de nuestra historia contemporánea, muerto en el 93, con el Robin Hood de Medellín y de Colombia. Sí. De modo que esas analogías, a pesar, entre comillas, que muchos las ven como estupideces, me parece que tienen sentido, porque hay un ideal casi que humano en todas las culturas, la utopía y estar en favor del desplazado por el poder. Ahora, cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, Thomas Hobbes, Leviatán, esos modelos políticos incipientes ya a nivel de teoría política, podríamos decir que son tomados de lo aprendido en la Edad Media. O se puede llegar hasta Roma. Yo creo que el ejercicio del poder en la historia de la humanidad siempre ha, en una u otra forma, hecho posible esas reflexiones políticas. Incluso yo a veces me pregunto si uno puede leer El Príncipe sin estar atado a las célebres analíticas que hace Maquiavelo, por ejemplo, sobre la historia romana. Siempre los ejemplos que pone Maquiavelo en El Príncipe están tomados de la historia, y su conocimiento, por ejemplo, de Tito Livio, pues es fundamental. En ese contexto yo creo que Maquiavelo, en términos, dijéramos, del Príncipe, entre comillas, no está inventando una, dijéramos, originalidad, sino que simplemente está poniendo por escrito aquello que la historia, no solo en términos de escritura, sino en términos de realizaciones fácticas, le ha hecho posible. Recordemos que muchos ven en El Príncipe la figura de César Borgia, porque obviamente Maquiavelo veía: los franceses nos están invadiendo, los alemanes nos están invadiendo, el papado esto y lo otro. Entonces César Borgia trata de unificar a Italia y hacer de Italia, en esa unidad, algo tan fuerte como el reino de Francia, o algo tan fuerte como el imperio alemán, y claro, a través de la figura en este caso, de César Borgia. Entonces yo creo que estos análisis políticos, independiente de lo que pueda haber de conceptualización en términos, dijéramos, de categorías políticas, siempre van a estar atados a facticidades históricas. Y en el caso del Príncipe, yo me atrevería a decir que más que una construcción conceptual de Maquiavelo, es una referencia a aconteceres históricos que le van haciendo posible perfilar ese ideal del príncipe por esas facticidades, no solo contemporáneas, sino de la historia, sobre todo romana, en términos de saber manejar el poder. Ya para concluir, me acuerdo de una frase que tiene Spinoza en el Tratado Político, donde dice que los filósofos serían incapaces de manejar algo políticamente, y que mejor se le dejara las cosas a los políticos, que ellos sí sabían cómo manejar a los seres humanos. ¿Eso tiene alguna validez? Lo que pasa es que, claro, en la historia de la humanidad siempre ha habido la tesis platónica, o la tesis, llamémosla así, kantiana o espinosista. La tesis platónica piensa que los filósofos deben gobernar
porque dado que no están atados al dinero, ni a la herencia, ni a los hijos, ni a esto, ni a aquello, pues van a gobernar desde la virtud, desde la justicia, desde la sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces viene el ideal del rey filósofo, formulado en muchos momentos de la historia de otra manera. Entonces viene el mito del rey filósofo. Pero Spinoza o Kant piensa que los filósofos deben dedicarse a pensar y no a gobernar. Eso se lo dejamos a los políticos, entre otras cosas, porque el filósofo pensando obviamente puede estar distanciado del poder político del momento. No solo tiene que estar distanciado, sino que en ese contexto se erige muchas veces la única voz crítica para efectos del ejercicio político. ¿Cuál de las dos tesis es más efectiva? Yo creo que ahí de nuevo las coyunturas históricas van haciendo oscilar la balanza hacia los reyes filósofos o haciendo oscilar la balanza hacia los políticos sin filósofos. Sí, claro, ya que el político sabe castigar, sabe quemar, sabe... Claro, es decir, el que entra al juego político tiene que ser como el príncipe de Maquiavelo, cosa que en términos platónicos sería muy difícil para un rey filósofo, donde el argumento es fundamental, y no dijéramos decapitar al otro porque piensa distinto a mí. En el político eso es de la esencia del político. A ver, si política es el cuidado del otro, en la Edad Media la política llega a ser el cuidado del otro o el control absoluto del otro. Yo creo que ahí de nuevo vienen todos los líos habidos y por haber en torno a las utopías. Yo creo que en el mundo medieval se formuló la utopía de la política como el cuidado del otro, gracias por ejemplo al ejercicio del amor, pero yo creo que eso era utopía. Es que el poder no se maneja en términos del cuidado del otro, el poder se maneja en términos del manejo del otro. Lo importante, y estoy pensando en alguien que mencionábamos alguna vez, el norte de príncipes de este señor Pérez, que lo mencionábamos unas veces. Vea, lo importante de usted como político es que destroce a los que le están haciendo oposición, eso sí, no se deje pillar que los destrozó. Yo creo que esa es la realidad del poder, aunque la enmascaremos en consideraciones humanistas y todo. Yo creo que ejercer el poder humanamente y humanísticamente sigue siendo el gran reto de la humanidad. No.